que hoy día nos estará compartiendo una palabra explosiva. Viene con como 3 kilos de menos ya y le ha ido bien. Vamos a pedirle ya la recomendación de esa dieta. Señor te bendiga, hijo. Ese género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Lo cree usted? Denle un aplauso al Señor. Tu presencia, papito hermoso. Es tu presencia, papá. Es tu pueblo, es tu cuerpo, es tu iglesia, Señor. Que tu palabra, Señor amado, sea, Señor, como semilla. Y tu iglesia sea como tierra fértil, Señor. Espíritu Santo, fertilízanos tú. Fertilízanos tú. Para que podamos, Señor amado, germinar como buena semilla, Señor, como plantío de Jehová. Y podamos crecer, Señor amado, en los diseños que tú has decretado para este tiempo. Porque tú nos has guardado para este tiempo, Señor. Para manifestar tu gloria, para manifestar tu poder. En el nombre de Jesús. ¿Lo cree usted? Amén, así es. Es tremendo lo que el Señor está haciendo. El día martes el Señor me confirmaba toda la palabra que estaba viniendo y me venía a recuerdo todo el seminario, el congreso que estuvimos en Perú con el apóstol José y el profeta Horacio Lee, hablando sobre los profetas, las guerras proféticas de este tiempo en que el Señor nos va a introducir. Guerras proféticas donde la iglesia va a tomar un protagonismo importantísimo. Y para eso debemos entender, debemos cimentarnos en los diseños que el Señor ha decretado en su palabra para nosotros. Amén. Y vamos a buscar la palabra del Señor. Si usted anota en el libro de Hebreos, el capítulo 1, del versículo 1 al 4, vamos a fundamentar allí la palabra del Señor. Lo que el Señor ministraba a mi espíritu, que va muy de la mano con lo que el Señor ha estado soltando a través de nuestro pastor y profeta Fernando el día martes, hablando sobre los diseños, sobre los niveles proféticos en los que el Señor nos va a introducir en este tiempo. Y me gozaba, estaba ahí atrás y me gozaba porque el Espíritu Santo ministraba mi espíritu confirmando todo esto. Quiero que usted pueda anotar el título de este mensaje es Tomando las armas del Espíritu. Tomando las armas del Espíritu. El Señor nos ha cimentado como iglesia, somos coherederos del reino. ¿Cuántos de los que están aquí no estuvieron el día martes? Levante su manito. Los que no estuvieron el día martes. Amén. Para que usted pueda entender esto. Somos una iglesia apostólica y profética. ¿Lo cree usted? Somos una iglesia apostólica y profética. Somos una iglesia que está ejecutando, que está manifestando el puño de Jehová, los 5 ministerios establecidos en la iglesia, las 5 unciones, los 5 mantos ministeriales están siendo extendidos sobre la iglesia y muchos de los creyentes, muchos de los miembros de este remanente están viviendo momentos increíbles, están viviendo situaciones, están teniendo una relación sobrenatural con el Espíritu Santo increíble. Personalmente, después del congreso, pude experimentar un encuentro con el Señor que fue impresionante y podría catalogarlo como terrible. Terrible porque estaba conduciendo mi auto y llegó un momento donde llevaba ya 2 días en la misma condición, donde el Espíritu Santo vino encendiendo un fuego en mi espíritu y era tan fuerte que llegué a desesperarme. Tuve que estacionar el auto un par de veces, no podía seguir conduciendo porque estaba ministrado, estaba quebrantado. Y ya cuando llegó un momento donde Pastor Fernando lo comentó hace un domingo atrás, un poco en broma, un poco en serio, ciertamente lo llamé porque estaba desesperado en mi espíritu, no sabía lo que ocurría, no sabía lo que el Señor quería hacer.
y lo llamé por teléfono y él se dio cuenta que estaba quebrantado en mi espíritu, estaba gimiendo, y luego de hablar con él me vine a postrar aquí en el altar. No sé cuánto tiempo estuve, pero el Señor quebrantó muchas cosas. El Señor comenzó a ordenar mi corazón, comenzó a ordenar en mi alma, a sacar lo que estaba impidiendo que sus diseños pudieran manifestarse sobre mi vida. Una de las primeras cosas que nosotros debemos entender es que estamos siendo introducidos por el Espíritu Santo en un avivamiento. Anoche estuvimos, el pastor Fernando lo sabe, estuvimos en la casa de mi hermano Pablo, lo fui a visitar y estuvimos conversando, orando, y el Señor nos comenzó a ministrar. Estuvimos hasta las 2 de la mañana, metidos en la eternidad allí, ministrados por el Espíritu Santo, palabra profética, decretos que el Señor soltó sobre los que estábamos allí. Estamos comenzando este avivamiento, pero para poder entrar, para que usted no se quede en la vereda de enfrente y pueda usted experimentar esto, debemos entender a la luz de la Escritura cómo el Señor ha delegado sobre nosotros autoridad. Autoridad no solamente para ejercerla hacia afuera, porque el avivamiento de la iglesia comienza por nosotros. El avivamiento comienza en mí. El avivamiento comienza en usted. Y para que usted pueda entrar en el avivamiento, para que usted pueda comenzar a experimentar este avivamiento, debe haber una rendición al Señor. Debe haber un quebrantamiento en nosotros donde podamos reconocer nuestras faltas, donde podamos reconocer nuestras deficiencias, podamos rendirnos al Señor completamente. Por eso el título del mensaje es Tomando las armas del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos ha entregado, el propio Señor Jesús nos ha entregado herramientas para que nosotros podamos tomarlas y podamos rendirnos a Él y podamos sacudirnos. Así como puedo ejemplarizarlo de manera simple, cuando en alguna oportunidad en nuestra casa hacemos aseo profundamente y luego que terminamos de limpiar la casa y de dejarla impecable y aromatizada, sigue otra labor que es personal, donde usted se va a meter, antes de introducirse a la ducha, se saca toda la ropa que utilizó para esa labor, porque quedó llena de polvo, porque quedó toda sudada, y luego se introduce a la ducha para poder sacarse toda la transpiración y toda la suciedad que se le pegó al cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que el Espíritu Santo nos está llamando a nosotros a hacer. Que podamos sacudirnos, que podamos sacar de nosotros todo lo que impide que sus diseños se ejecuten en nuestras vidas. Porque Él tiene diseños y propósitos para cada uno de nosotros. Y cuando comienzan estos diseños, estos propósitos a ejecutarse en su vida, comienza a ensamblarse el cuerpo. Porque usted es una célula del cuerpo de Jesús. Entonces las células enfermas, si hablamos un poco de anatomía, las células enfermas que están en nuestro cuerpo, que muchas veces están contaminadas con enfermedades, con virus, con bacterias, tenemos un sistema defensivo que comienza a limpiar esas células, para que esas células puedan comenzar nuevamente a trabajar limpias, fortalecidas y puedan nutrir al cuerpo de lo necesario. ¿Lo entiende usted, verdad? De la misma manera, el Espíritu Santo a nosotros como células de su cuerpo comienza a introducirnos en este nivel, donde nos lleva a que nosotros entendamos que debemos rendir todo nuestro ser a Él, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que muchas veces van en contra de los diseños del Señor. Muchas veces en nosotros, y lo digo de manera particular, el Espíritu Santo me hacía renunciar a diseños humanos y diabólicos que estaban en mí. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y están esos diseños humanos, pensamientos de nosotros, diseños de nosotros. No es que quiero hacer esto, es que este es mi proyecto y no le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Entonces, para que Él pueda tomar el control completamente, debe haber esta rendición, debe haber esta humillación en nuestro corazón, en nuestra alma y sobre todo en nuestro espíritu. Porque es el espíritu de nosotros, el espíritu humano que habita en nosotros, el que está ensamblado con el Espíritu Santo. Entonces el alma nuestra
que está contaminada, que está corrompida por los deseos engañosos, por los deseos de la carne, comienza a ser limpiado por el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas. Pero para eso debe haber una voluntad rendida al Señor. Nuestra voluntad completamente debe estar rendida al Señor. Y debemos comenzar a sacudirnos de toda la mundanalidad que no nos sirve, de todos los diseños humanos y diabólicos. ¿Por qué humanos y por qué diabólicos? Porque los que están en nosotros, que son diseños de la vieja criatura, comienzan a aflorar y comienzan a prevalecer por sobre los diseños que el Señor desarrolla en nuestras vidas. Y como nosotros comenzamos a aplacar el verdadero fluir del Espíritu Santo, la verdadera revelación de los diseños que Él tiene para nosotros, comenzamos a hacerlas de lado porque dejamos que nuestra carne, que nuestra alma aflore en sus deseos. Entonces viene el enemigo y toma esos deseos que están en nuestra alma y comienza a influenciarlos. Y comienza a pisotearnos y comienza a desalentarnos y comienza a desanimarnos. Y comienza a traer sobre nuestras vidas desaliento, desánimo, frustración, fracaso, iras, contiendas, rebelión, soberbia, altivez, orgullo. Y de hecho de esos muchos más se derivan: fornicación, adulterio, lujuria, lascivia. Deseos engañosos que están en nuestra alma. Y que porque no dejamos que el Espíritu Santo tome control, viene entonces el enemigo y comienza a implantar sus diseños diabólicos. Para que nosotros podamos entrar en ese nivel, en este nivel que el Señor nos está introduciendo, debemos entender que las armas que nosotros tenemos son poderosas. Las armas que el Señor nos ha dado son poderosas. Usted sabe quién está habitando en usted, ¿verdad? ¿Usted sabe quién está habitando en usted? El propio Espíritu Santo. Usted ya no está solo, usted no está sola. Somos templo suyo. ¿Y sabe qué significa eso? ¿O cómo se llama eso? ¿Qué definición le damos? Es identidad. Cuando nosotros entendemos qué identidad tenemos, quiénes somos, la Escritura nos lo dice de diferentes formas. El Espíritu Santo hablándonos en la Escritura nos dice de muchas maneras. Ustedes son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. En otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es por decir algunas. El día jueves el Señor nos hablaba a través del profeta y a la luz de la Escritura y nos hacía entender que somos reyes y sacerdotes. Y lo que el Espíritu Santo nos exhortaba a hacer es a tomar la posición de verdaderos sacerdotes. De verdaderos sacerdotes. Y los verdaderos sacerdotes son los que se rinden al Señor. Los verdaderos sacerdotes son los que comienzan a tener una relación más íntima con el Señor. Porque si usted tiene la oportunidad, hágalo, lea el libro de Hebreos y usted va a encontrar una gráfica de cómo en el antiguo tiempo los sacerdotes debían comportarse, los deberes que tenían, las labores que debían de ejecutar en el trabajo del ministerio y del tabernáculo antiguo. Pero hoy día, como todo ese diseño fue ya cumplido por el propio Señor Jesús, entonces ahora la cosa para nosotros es más fácil, entre comillas. Es más fácil cuando nosotros nos rendimos en espíritu, alma y cuerpo a la voluntad del Señor. Y comenzamos a rendirnos a Él para que el Espíritu Santo, como una plantita que está en tiempo de poda, comience a sacar las ramas que nos sirven. Porque somos plantío de Jehová. Porque somos plantío de Jehová. 4, 5. Somos plantío de Jehová. Eres plantío de Jehová. De una manera lo grafica el Espíritu Santo así en el antiguo tiempo, pero ahora más profundamente dice que nosotros somos la iglesia. Dice que el Señor Jesús, su palabra lo dice, que Él fue puesto como cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Es ahí donde nos grafica el Espíritu Santo, haciéndonos entender que somos una célula de su cuerpo. Y como células de su cuerpo, cuando nosotros nos unimos, cuando nosotros nos ensamblamos, Él se derrama.
y comenzamos a comportarnos y a vivir y a ejecutar la labor sacerdotal, que es adorar al Rey de Gloria. Porque la primera labor sacerdotal es adorar al Rey de Gloria. En el libro de Hebreos dice que nosotros ya no debemos hacer más sacrificios, sino sacrificios de labios que confiesen su nombre. Eso es adoración, eso es rendición. Porque cuando tú comienzas a avanzar hacia el Señor, comienza el Señor a santificarte, comienza el Señor a limpiarte, comienza el Señor a purificarte, comienza el Señor a santificar nuestro ser completamente. El propio verbo de vida habita en nosotros. Ahora sí, querida. Hebreos 1, versículo de 1 al 4. Él es la palabra. Él es el verbo habitando en nosotros. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre más excelente, el nombre más poderoso, el personaje más extraordinario, que vino a romper los tiempos, los cronos. Es el más hermoso, es el más excelente, hecho superior a todas las cosas. Por eso el Espíritu Santo, hablándonos en el libro de Efesios, si usted que está anotando, Efesios 2:5 en adelante, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, ni se aferró a ello. No dijo: no, yo soy Dios, ¿cómo voy a ir? No, sino que se despojó de toda su gloria y tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló más aún, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Por eso también el Padre Eterno lo levantó por sobre todas las cosas y le dio el nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Déselo fuerte si es para Él. Es para el más hermoso, el nombre más excelente, el nombre que cortó la historia. Porque lo que hemos estudiado, básicamente la historia del universo, de la historia humana, siempre nos enseñan que el tiempo es antes de Cristo y después de Cristo. El nombre más poderoso que partió la historia. Y no solo partió la historia, sino que partió el universo entero y tomó el control de todo. Y ese mismo ser maravilloso derramó de su esencia en nosotros. Derramó su esencia divina. Derramó su esencia divina en nosotros. No es cualquier cosa lo que hay en nosotros. Es el mismo habitando en nosotros. Es el Rey de Gloria, sentado sí allá en el trono de gloria, pero nos toma a nosotros y nos sienta juntamente con Él allá. Nos sienta allá en lugares celestiales. Él es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria del Padre. Mire, quiero decirle esto para aquellos que en algún momento van a ser llamados a predicar.
Aprendí esto, queridos. No te compliques navegando en la palabra del Señor. ¿Qué voy a predicar, Señor? ¿Qué voy a hablar, Señor? El ministro de la casa es el que tiene la revelación principal. Y los que estamos a su lado debemos tomar solamente la hebra. Y si algún día dices, Señor, ¿de qué voy a predicar? Te lo voy a dar firmado antes de tiempo, porque lo voy a profetizar sobre ti. El propio Espíritu Santo te va a decir, habla de mí. El propio Espíritu Santo te va a decir, habla de mí. Cuando tengas que pararte enfrente de alguien que no conoce al Señor, haz lo que dice el libro de los Hechos, que Felipe, entrando a Samaria, les predicaba a Cristo. No hablaba de fútbol, no hablaba de la persecución que estaba viviendo de la iglesia, sino que estaba predicándoles de Cristo. El ser más poderoso, el ser más amoroso, el que mismo se llama el Hijo del Hombre. Y aquí es donde me acuerdo de mi apóstol José, que lo dice tan profundamente. Es lo que no entiende el enemigo de las almas. ¿Sabe qué él no entiende? Que hay un hombre sentado en el trono de gloria. Hay un hombre sentado en el trono de gloria. Hay un hombre sentado en el trono de gloria. Jesucristo, hombre. Ese que rompió los diseños humanos. Ese que después de vencer a la muerte y resucitó, se le aparecía así, estando las puertas cerradas, estando las ventanas cerradas. Ya la materia no le impedía moverse. Si tú lees detenidamente la Escritura, te vas a dar cuenta. El incrédulo Tomás nos dejó una tremenda declaración profética a nosotros. Apareció el Señor a los 10, porque ya no estaba Judas, pero tampoco estaba Tomás. Y los discípulos lo vieron, los apóstoles, y estuvieron con él y comieron con él. Y después, cuando el Señor se fue, apareció Tomás. ¿Hemos visto al Señor resucitado? No, dijo, no lo creo. Si no meto mis manos, mi dedo en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y dice la Escritura que 8 días después, estando ellos reunidos con las puertas cerradas y las ventanas cerradas, ¿sabe por qué? Porque tenían miedo, porque había una persecución contra la iglesia y contra ellos. Estando todo cerrado, la materia no podía vencerlo ya, y se apareció en medio. Y cuando Tomás lo vio, oh, mi Señor, mi Dios, le dijo: Tomás, ven, aquí están mis manos, mete tu mano, y aquí está mi costado. Mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Y allí nos toma a nosotros y nos mete. Más bienaventurados son los que no me han visto y creen en mí. Más bienaventurados son los que no me han visto y creen en mí. Y nos dejó esa bienaventuranza para nosotros, para que podamos entender cuánto Él nos ama. Él habitando en nosotros. El verbo de vida, la palabra de vida habitando en nosotros. ¿Quién es? El ser más excelente, el más poderoso, el más hermoso. Está habitando en ti, está habitando en mí. Y quiere que aprendamos a vivir tomando esa autoridad y podamos ejercerla. Por eso, cuando tengo la oportunidad de la fuente de amor en los discipulados, siempre le digo a los hermanos: cuidado con lo que hablas. Cambia tu forma de hablar y va a cambiar tu forma de pensar y todo tu entorno.
Porque cuando tú entiendes la identidad que tienes y quién está habitando en ti, la palabra que portas es palabra de autoridad, es palabra de gobierno. El verbo de vida habitando en nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Pero también, ¿qué más es? En el principio era el verbo, dijo Juan. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo en el género literario? Es la acción. Es el peso que le da a la oración. Es el peso que le da a la palabra. Él es la palabra encarnada. Él es el Todopoderoso encarnado y ese es el que está habitando en nosotros. Él es la palabra, porque la palabra de Dios, o sea, Jesucristo el Señor en nosotros, es vivo y eficaz. Es vivo y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dime que si cuando no escuchaste el nombre de Jesús no te estremeciste. Cuando escuchas el nombre de Jesús no te estremeces, no sientes nada, preocúpate. Porque Él está habitando en nosotros y cuando Él habla nos estremecemos. Y comenzamos a experimentar lo que le dije hace un momento, porque comienza a hablar y comienza a vivificar y comienza a encender nuestro espíritu y nos toma en su mano. Y nos desesperamos. Hace tiempo estaba viviendo esto. Y en un domingo el pastor Fernando dijo, muchos han venido a decirme en interno, oiga pastor, ¿qué pasa con sus líderes que cuando pasan a ser ministrados parece que están endemoniados, comienzan a toser, comienzan a hacer reflujos, alca y esas cosas? Y el Espíritu Santo nos suelta la revelación a través del profeta. Y significa que nuestro cuerpo no puede resistir la gloria de Él. Nuestro cuerpo no puede resistir su presencia. Nuestro cuerpo no puede resistir su presencia y comienza tu cuerpo a morir y comienza tu cuerpo a quebrantarse y comienza tu cuerpo a desesperarse y comienzas a llorar y piensas a interceder hasta por el gato porque no sabes qué va a pasar, no sabes qué es lo que está pasando. Es su presencia que penetra en el alma, en el espíritu, hasta la médula de los huesos. Es su palabra y esa palabra está habitando en nosotros. Esa palabra es la que portamos. Por eso es tan importante que aprendamos a tomar las armas que tenemos. Y la arma principal es el nombre de Jesús. En mi nombre, dijo el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees en el Señor? Aunque no seas apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro ordenado y con ese título, aunque no es un título, es una unción. Aunque no tengas eso, ahí el Señor declara en su palabra y estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees en el Señor? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Aunque beban cosas mortíferas, no les hará daño. Mi hermana Margarita hace unos meses atrás, no me acuerdo cuánto, apareció hasta con la araña que le picó de rincón. No le pasó nada. Y el que habla lo experimentó anoche, así una roncha aquí en la pierna. Llegué a las 2 de la mañana por no meter bulla, no prendí la luz, nada. Me acosté ahí con la luz del celular y me senté en mi cama. Y me acosté y sentí un pinchazo. Al principio me picó. Ay, un zancudo me cazó antes de meterme a la cama. Como a las 5 de la mañana no pude dormir hasta esa hora y me levanté.
Y encendí la luz del baño y me miré la pierna y tenía así una roncha roja. Y dije, Señor, tu palabra dice que aunque beba cosas mortíferas no me hará daño. Tu palabra lo dice, Señor, y declaro y decreto tu palabra sobre mí en el nombre de Jesús. Si esta fue una araña de rincón, cancelo su veneno en el nombre de Jesús. Me levanté en la mañana y no tenía nada. Y como yo no tenía idea que mi sobrino que vive conmigo se desesperó y comenzó a hacer aseo y comenzaron las arañas a arrancar para todos lados, movió un montón de cachureo, me dijo, tío, agarré así una araña. Y le dije, la hija de esa se me metió a la cama. ¿Sabe lo que le pasó? Se santificó. Se santificó por la sangre de Jesús que recorre todo mi ser. La sangre de Jesús recorre todo tu ser. Si no es vanagloria, no es vanagloria, es identidad. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes la autoridad que portas. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, estábamos en la fuente de amor y el Señor comenzó a desatar su gloria y comenzó a mover nuestros espíritus. Y comencé a toser. Una hermana me trajo agua y tomaba agua y seguía. Y era su gloria, su presencia. Y comenzaron los profetas a ser ministrados por su presencia. Y fueron abiertos los cielos en ese momento y comenzaron a contemplar lo que el Señor estaba ejecutando en ese momento. Ángeles ministradores que estaban derramando aceite allí. Glorioso lo que vivimos en la presencia del Señor. Es su presencia habitando en nosotros. Pero debemos aprender, queridos, porque en este tiempo el Señor nos está introduciendo en niveles proféticos, en niveles sobrenaturales mayores. Y para eso debemos aprender de que no estamos solos y de que todos los diseños humanos y diabólicos que están en nosotros no sirven para los diseños del Señor. Pero primero debes conocer y debemos conocer lo verdadero, que es lo que está en ti. El verbo de vida habitando en nosotros. El que es la palabra de autoridad, de mayor peso en el universo entero. Aquellos que en alguna oportunidad han podido ministrar liberación, podemos experimentar estas cosas. En una oportunidad había un joven, había sido abducido. Un demonio le fue asignado, un guardián. Un muchacho de 20 y algo años. Sabe que en medio de la administración me paro enfrente de él y respiró profundamente y se volvió igual que Goku. Y le crecieron los pectorales y se le hincharon las venas. Me dijo, yo soy el guardián y tú no me puedes echar fuera. Ah, sí, le dije, yo no soy el que te echó fuera, es el Señor, el que tiene el nombre que es por sobre todo nombre. Así que ahora en el nombre de Jesús no te permito manifestarte y sal del cuerpo de este joven en el nombre de Jesús. ¡Guau! Salió. Y después, los que han visto los videos de TV Joshua son muy ilustrativos. Eso se hace después que ha habido un milagro, que ha habido una manifestación del poder de Dios, es entrevistar a la persona. Ese joven sabía artes marciales sin haber estudiado, sin haber ido a una academia. Tenía poderes mentales que podía matar a un animal mirándolo. Después narró todo eso. Por eso cuando nosotros sabemos la identidad que tenemos, no echamos pie atrás cuando tenemos que ejecutar la labor del reino. Estas cosas sobrenaturales que muchos no la entienden. Pero en este tiempo la iglesia del Señor Jesucristo comienza a vivir y a experimentar esto. Porque muchos endemoniados van a comenzar a aparecer. Mucha gente, y lo hemos experimentado aquí, en medio de la adoración se manifiestan porque no resisten la presencia del Señor. Si hay algo que en una oportunidad el Espíritu Santo me dijo, dile que si no sale, yo lo voy a atormentar. Y le dije al demonio, ¿no quieres salir? Tengo toda la noche
para atormentarte. Con la sangre de Jesucristo el Señor, que está tan roja y tibia cuando la derramó en la cruz. ¡Guau! Se fue el demonio. No resisten. Las armas más poderosas que nosotros tenemos es el nombre de Jesús. Es el poder de su sangre que está en nosotros. Y su palabra, que las tres son una. Porque el verbo de vida, Jesucristo el Señor, cuando tú utilizas su nombre, es Él decretado, es Él que está funcionando, porque por nosotros no tenemos ni un brillo. Es su presencia en nosotros, es su poder en nosotros. Por eso cuando los hermanos vienen, pastor, gracias, ¿gracias de qué? Dale gracias al Señor, adóralo a Él, porque la gloria es de Él, no mía. Yo solamente siervo inútil soy, porque no hice nada más y nada menos que lo que tenía que hacer. Es lo que el Señor me ha encomendado. Las armas más letales es el nombre, la sangre de Jesucristo, su palabra, habitando en nosotros, que moldea nuestro carácter. Si hay algo que el enemigo no soporta, es a un humilde y sencillo hijo del Rey de Gloria, con un carácter rendido a Él, no altivo, no soberbio, no orgulloso, no con pecados ocultos. Si no te has rendido al Señor, hazlo ahora, comienza a hacerlo. Si no quieres estar en la vereda de al frente contemplando cómo la iglesia vive el mayor avivamiento de este tiempo antes que venga el Señor Jesucristo, si no quieres contemplar de la vereda de al frente, entonces comienza a rendirte al Señor, porque un carácter rendido al Señor, sin soberbia, sin altivez, sin orgullo, sino con humildad, con mansedumbre. Gálatas. Las armas de nuestra milicia están allí. Gálatas 5. Contra estas armas se sujeta el carácter. Y un carácter rendido al Espíritu Santo, con este fruto del Espíritu que son 9, pero es uno. Oh, ¿y cómo es eso, pastor? Diseños del Señor. Servimos a un Dios que son 3, pero es uno. Y son 9 manifestaciones del Espíritu en el carácter, pero es uno solo, el fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, el enemigo no puede combatir contra esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra esas cosas el enemigo no tiene argumento, sino que cuando ve que aparece un cristianito humilde y sencillo, huye, porque no puede combatir a uno que se humilla. Porque la palabra del Señor aún más encima tiene promesa para eso. Dice la palabra del Señor, el que se humilla, Él lo exalta. El que se humilla, Él lo exalta. Por eso el Espíritu Santo, cuando recité Filipenses 5 en adelante, comienza diciendo: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y comienza a narrar eso, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Humillación, obediencia, sujeción. ¿Cuántas peripecias no vemos que pasan los rebeldes que andan por ahí? Que no se quieren sujetar a los pastores, que no se quieren sujetar a la iglesia. No, si yo oro en mi casa. No, si yo leo la palabra en mi casa. Sí, eso es parte del hábito de un cristiano. Debes hacerlo permanentemente. Pero si no te congregas, si no te sujetas a un pastor, si no obedeces al Espíritu Santo y te insertas en el cuerpo, estás desamparado como una oveja sin pastor.
como una célula del cuerpo que al salir de él muere. Por eso es tan importante que entendamos esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, del 8 al 18, vamos a leerlo rápidamente. Porque el apóstol ya rendido al Señor, ese mismo que tenía un carácter aguerrido, porque lo tenía, ¿sabe hasta cuándo le duró? Hasta que negó al Señor 3 veces. Hasta ahí le llegó la soberbia. Hasta ahí llegó el pescador aguerrido. 3 años con el Señor. 3 años con el Señor. Y lo vienen a buscar al huerto Getsemaní. ¿Qué hizo el lindo? Sacó la espada que siempre anduvo trayendo entre sus ropas y le cortó la oreja al guardia fariseo que venía. ¿Usted sabe cómo se llamaba ese guardia? Porque da hasta el nombre en la escritura. Se llamaba Malco. Le cortó la oreja y el Señor lo sanó. Ese fue otro discípulo que se convirtió al Señor. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué sigue? No devolviendo mal por mal. No, si el que me la hace, me la paga, ya no sirve. Ya no sirve esa actitud en un hijo de Dios. Ni pagando mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Quieres que el salmo se cumpla en ti, que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida? Vive de esta manera. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen y practican el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Dice el Espíritu Santo hablando. Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben. Sino santifiquen a Dios, el Señor, en sus cuerpos, en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con soberbia, con altivez, con ira, con contienda, no, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Versículo 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor, que nos ha resucitado dándonos de su Espíritu, de su exousia, de su poder, de su palabra habitando en nosotros. Más fuerte, dáselo a Él. Por eso tenemos que aprender, queridos, que la palabra que portamos es palabra de gobierno, es palabra de autoridad. Ay, cuando la hermanita dice, ay, me duele tanto la cabeza, parece que me voy a resfriar. Usted lo declaró y así se ejecuta. Hace mucho tiempo estudiando en una escuela apostólica, nos enseñaron sobre el poder de la palabra y sus diferentes ramas.
el poder sanador de la palabra del Señor, el poder libertador de la palabra del Señor, el poder restaurador de la palabra del Señor, el poder de bendición de la palabra del Señor, los diferentes efectos que causa su palabra en nosotros. Y en medio de esa clase, la pastora, que era nuestra maestra, llegó con una revista científica, alguna vez lo he comentado, de un neurólogo japonés, que llegó a la siguiente conclusión que nosotros sabemos a la luz de la Escritura. ¿Y qué es lo que estamos hablando? El contexto de lo que estamos hablando. Y el neurólogo, después de muchos estudios neurológicos, científicos, llegó a la conclusión que nuestro organismo funciona de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Porque lo declara su boca, lo escucha su oído, le manda la información al cerebro, que es el motor que genera todo el movimiento, y este de aquí le da la orden al organismo que funcione de acuerdo a lo que usted habló. Entonces cuando usted dice, oh, me duele la garganta, parece que me voy a resfriar, este escuchó y dijo, baja las defensas, y se resfrió. Así es el poder de Dios. Yo les pregunto a ustedes que me ven en cada reunión, ¿me han visto resfriado este invierno? ¿Me han visto tosiendo más de la cuenta, más cuando nos ministra el Señor acá? ¿Me han escuchado difónico? Me resisto. La palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3 y 4, dice que Él se llevó. Él cargó con las enfermedades y con las dolencias, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Entonces usted toma ese decreto y le empieza a doler la garganta y se pone las manos en el nombre de Jesús. Renuncio a ti, enfermedad, pestilencia. Sal de mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús, porque escrito está. El decreto dice que Él cargó, Él se llevó las enfermedades y las dolencias, y por sus llagas he sido yo curado. Y le suma, porque dice, lo recité hace un rato, y pondremos las manos en los enfermos y sanarán. Y se pone sus manos y dice, y declaro sanidad. Y sobre la misma, como dijo el neurólogo, al revés, le ordena a su sistema defensivo, aumenta las defensas, porque no me resfrío, porque no me voy a enfermar, porque Él se llevó las enfermedades. Y la palabra que hace vida en nosotros se ejecuta. Su palabra habitando en nosotros, el poder de declarar. Mire, el propio Señor Jesús, Marcos 11:23, querida, porfa. Es el poder de la declaración, es el poder profético que está en nosotros. El Señor, le voy a narrar porque es un solo versículo. El Señor sintió hambre, iba con los discípulos y vio una higuera, dijo, voy a ir a buscar fruto allí. Y no tenía nada. Y soltó la palabra. Nunca más se coma fruto de ti. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Estamos en el libro de Marcos. Ese era el que necesitábamos. Marcos 11:23. Marcos 11:23. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere, cualquiera que declarare, cualquiera que le ordenare a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que declare, lo que profetice, lo que diga será hecho. Lo que usted profetice será hecho. Lo que usted declare será hecho. Somos una iglesia profética. Entonces, pese a los profetas, le soltó palabra profética. Dice la Escritura que si un profeta dice así dijo el Señor, y después de un tiempo la palabra no se cumple, el tal no habló por mí. Pero si la palabra a su tiempo se cumple, entonces sí, ese es mi profeta. ¿Cierto, Pablito? ¿Tenemos profeta en la casa o no hay profeta? Y los profetas emergentes.
¿Hay fluir profético o no hay fluir profético? ¿Hay declaración de autoridad o no la hay? Comienza a vivirla. Tiempo de rendición al Señor. Herramientas. Juan 17, 17. El propio Señor Jesús profetizando sobre la iglesia. El capítulo 17 del libro de Juan. Cuando usted lo lea se va a acordar de lo que le voy a decir. ¿Sabe quién está allí? El propio Señor Jesús, rindiéndole cuentas al Padre. Y le voy a soltar esta. En el capítulo 17 del libro de Juan, el Señor todavía le faltaba mucho ministerio que recorrer y ejecutar. Pero Él habla proféticamente en ese capítulo 17. Y nos declara, en el contexto que estamos, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres vivir una vida más abundante de santidad? Escudriña la palabra. Introdúcete en ella. Pastor Patricio, ¿cuál es la orden de nuestro pastor para nosotros los ministros de la casa? Mediten en la palabra. Naveguen en la palabra para que tengan consejo cuando sea requerido. El deber de los sacerdotes usted lo encuentra en el libro de Ezequiel. Y en el antiguo tiempo, en el libro de Levítico, la primera orden para los sacerdotes: debían conocer la Torá, debían conocer la ley de Dios, y cada coma, cada acento, porque debían ser jueces cuando los israelitas vinieran con un pleito a pedir consejo. Esos sacerdotes debían tener consejo. Por eso debían conocer la palabra del Señor, debían conocer la ley de Dios. Y el Señor, en el Espíritu Santo, hablando en el libro de Ezequiel, dice: anda y dile a mis sacerdotes que escudriñen mi palabra y que aprendan de ella para que tengan consejo y sabiduría para guiar a mi pueblo. Y como sacerdotes del Señor tenemos el llamado de responsabilidad de parte del Espíritu Santo de escudriñar su palabra. ¿Quieres aprender a conocer los tiempos? A ser entendido en los tiempos, a ser un profeta sumido en la presencia del Señor y conocer su voluntad. Es tu responsabilidad y la mía conocer la palabra del Señor, escudriñarla cada día. Porque el Señor de muchas maneras dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Ahora cada vez que recito ese versículo me acuerdo de Janito y de su hija, ese testimonio que contó impresionante. Esa pequeña de pie enfrente de mucha gente recitando ese poderoso versículo declarado proféticamente por el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pónete en ayuno y a la mitad de la mañana, cuando empiecen los dolores de hambre, toma la palabra del Señor y comienza a leerla. Y te lo doy firmado, porque mi Señor no me avergüenza de que los dolores de hambre se calman. Porque su palabra, que trae vida en nosotros, comienza a ejecutar esa vida. Porque aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el que vivifica nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Su Espíritu que habita en nosotros es el que nos alimenta, es el que nos sustenta, pero nuestra responsabilidad es conocer la palabra. A través de ella nos santificamos. Y una declaración poderosa el Señor la deja en Lucas 17:6. Ya estoy terminando ya. Una declaración de poder en la palabra, Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, nuevamente reitera lo que está en Marcos, podrías decir, podrías declarar, podrías profetizar a este sicomoro: desarráigate, sálete de aquí y plántate en el mar. ¿Y qué dice ahí? Se ejecuta, obedece a la palabra del Señor. Pastor Patricio es testigo.
de cuántas veces el profeta Fernando se ha parado a detener el tiempo, a detener la lluvia. Mire, lo digo con sencillez. En una oportunidad, hace mucho tiempo atrás, fuimos con mi familia en ese momento a la playa. Mi hija estaba chiquitita, yo inocentemente, pero con el fundamento de la Escritura. El día estaba frío, ya llegaba al mediodía y queríamos meternos al agua y queríamos disfrutar de la arena. Y con un poco de duda, pero con la fe de la palabra del Señor, dije: Señor, queremos disfrutar un día con sol. En el nombre de Jesús, que se disipe las nieblas y el frío que hay, en el nombre de Jesús, para que podamos disfrutar ese día. Termino de orar y me llaman a comer algo, y terminamos de comer y comienza a alumbrar el sol. Porque cuando hay un hijo que conoce la palabra y conoce lo que porta, aún en la inocencia, se ejecuta. Se ejecuta. Se ejecuta. Debemos aprender a tener discernimiento. Primera de Corintios 2, versículo del 9 al 12. Nosotros somos llamados a ser agentes espirituales. Sí, hay tiempo en que vivíamos en la carne, no entendíamos las cosas del Espíritu, pero el Espíritu Santo nos llama a que seamos entendidos en los tiempos, que seamos gente profética, que seamos la iglesia del Señor, portadora de autoridad, de gobierno y de poder. Y dice la Escritura: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que el Padre ha preparado para los que le aman. ¿Usted ama al Señor? Es para usted. Pero Dios nos las reveló a nosotros cuando en la Escritura, guarde eso en su corazón o anótelo allí, cuando en la Escritura aparece la definición espíritu en mayúscula, está hablando específicamente del Señor Espíritu Santo. Y cuando aparece ese espíritu en minúscula como está allí, está hablando de un espíritu humano, del espíritu humano del hombre, o de un espíritu inmundo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Se da cuenta? Está hablando del espíritu del hombre y con minúscula, que está en él. Tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios te ha concedido, para que sepas quién eres, qué autoridad portas, el poder que está siendo gestado en ti, que proviene de Él, para que podamos tomar este poder y autoridad. Y vuelvo al principio, al leer estos pasajes en 2 de Corintios capítulo 10. Normalmente leo del 3 al 5, pero aquí está el fundamento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué dice? Son débiles, son así chiquititas. No, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas son armas de rendición al Señor. Usted se postra delante del Señor, toma este decreto: Padre, en el nombre de Jesús, llevo mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, los llevo cautivo a la obediencia tuya, Señor. Y en el nombre de Jesús te ordeno: mente, corazón, alma, cuerpo, sométete al Espíritu. Y luego le dices a tu espíritu: y en el nombre de Jesucristo a ti te digo, espíritu humano, sométete, alíñate al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Es un decreto que podemos tomar para rendirnos al Señor, que debemos tomar
para sacudirnos de todo lo que impide que la gloria del Señor se manifieste. Ese día que me postré acá, el Espíritu Santo me hacía interceder por mí y por mi familia, quebrantando maldiciones generacionales. Señor, renuncio a toda maldición generacional. No quiero más el fracaso en mi vida, ni en mi familia, ni en mi descendencia. Ya no quiero ser yo un impedimento para que tus propósitos se ejecuten en mí. Señor, me rindo a ti, me despojo, Señor, de todos los deseos humanos y diabólicos que aún afloran en mí. Toma el control, Espíritu Santo. Y cuando terminé de orar y estaba adorando al Señor, postrado aquí, vi a mi Señor a mi lado, que me cubrió. Yo estaba allí postrado, boca en tierra, y Él vino y se posó sobre mí y me cubrió. Y sentí su presencia santificándome. Sentí su presencia limpiándome. ¿Sabe? Hace algunos días le conversaba el otro día al pastor el domingo, al pastor, a la profeta María, al pastor Patricio. Una situación personal en mi casa. Y hoy día pude solucionarla con paz y con amor. Llamé a mi sobrina que estaba un poco molesta conmigo y le dije: hija, me metí en la presencia del Señor hace algunas semanas. Y el Señor ha ido sacando de mi corazón lo que no sirve. Yo quiero que tú crezcas. Pero también yo no voy a permitir que en mi propia casa haya división. Hoy día yo te pido perdón si yo te he ofendido, si te he dañado. Muchas veces, Judith, nosotros no somos los culpables de haber ofendido a otra persona. Muchas veces lo hacemos inconscientemente. Omitimos. Alguien espera de nosotros que nosotros hagamos algo, que nosotros nos comportemos de cierta manera, que reaccionemos de cierta manera y no lo hacemos y le dañamos. Y muchas veces somos inocentes a nuestros propios ojos. Porque yo no encontraba, yo le comentaba a la profeta, al pastor Patricio, al pastor Fernando el domingo, yo no encontraba dónde yo había fallado, dónde estaba el error. Pero el Espíritu Santo me dijo: tú eres mayor espiritualmente. Tu estatura espiritual es mayor, rebájate. ¿Qué dice la Escritura? Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló. Entonces me bajé y le dije: hija, eres una profeta del Señor. Y el Señor nos quiere meter en un avivamiento y yo no voy a permitir que el enemigo se meta en mi casa. No voy a permitir que el enemigo te robe bendición a ti por los paradigmas que el enemigo ha levantado en tu mente. Te pido perdón. ¿Sabe lo que hizo ella? Se quebrantó. Se paró de donde estaba y me abrazó y me dijo: no, tío, perdóneme usted a mí, porque yo lo ofendí, porque yo fui atrevida con usted, pero tuve que hacerlo para romper ese muro divisor. Debemos aprender a humillarnos. Esas son las armas que tenemos: la humildad, la sencillez. Memorícese, hermanos queridos, Gálatas 5, 22 y 23. Templanza, mansedumbre, amor, gozo, benignidad, paciencia. Esa es la caparazón de la armadura que nosotros portamos. Póngase de pie. Te invito a cerrar tus ojos, querido, querida hija del Rey de Gloria. Que esta palabra pueda hacer en ti el efecto que el Espíritu Santo ha decretado. Cierra tus ojos, desconéctate de lo natural. Ya nos quedan unos minutos solamente. Espíritu Santo, toma tú el control de nuestras vidas. Quiero, quizás no como una vana repetición, sino como una pauta de oración. Te quiero invitar a que ores conmigo y repitas esto: Señor Jesús, creo y sé que tú eres mi Señor y mi Salvador, que con mis actos
Muchas veces te ofendo, Señor. Te pido perdón y me rindo a ti. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa está sobre mí. Me sumerjo en el torrente de tu sangre, porque allí soy invisible al mundo, al enemigo y a todas sus artimañas. Y me someto bajo tu gobierno, bajo tu autoridad. Llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mis ojos, mis oídos, mis labios y todo lo que por ellos ha entrado y ha salido. Los someto bajo tu autoridad, precioso Espíritu Santo. Y te ordeno mente, corazón, alma y cuerpo, que te sometas y te alinees al Espíritu. Y en el nombre de Jesucristo, te ordeno, espíritu humano, que te sometas y te alinees al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, toma control de mi vida en el nombre de Jesús y límpiame. Desarraiga de mí toda planta que tú no plantaste. Todo diseño humano y diabólico lo desecho de mí. Toma control, Señor, en el nombre de Jesús. Mantén tus ojos cerrados y declárale al Espíritu Santo lo que está en tu corazón. Y si no te das cuenta de que hay cosas en ti, dile: Espíritu Santo, revélame lo que está impidiendo que tu gloria se manifieste en mi vida. En el nombre de Jesús. Quiero invitarle a aquellos que quieren pasar aquí adelante.